Un saludo muy afectuoso para todos. Hoy es viernes. Los viernes estamos estudiando la doctrina social de la Iglesia. Bueno, el curso es de pastoral social, pero ya hemos visto los fundamentos del grupo de pastoral social, la iniciativa, las actividades, las acciones de la pastoral social. Y hemos entrado a estudiar la doctrina social de la Iglesia. Hemos visto ya en general cuál es la doctrina general de la Iglesia en un documento que se llama Manual de la Doctrina Social de la Iglesia. Hemos visto algunas encíclicas de los papas, la primera de ellas del Papa León XIII, Rerum Novarum, y que hemos visto también que cada aniversario de esa encíclica primera del Papa León XIII, los diferentes papas que la han seguido, los sucesores, en este aniversario han hecho una encíclica. Nos toca ahora ver, al menos de una manera somera, la encíclica Mater et Magistra, Madre y Maestra, promulgada por el Papa Juan XXIII el 15 de mayo de 1961. De manera que desde 1961 el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, el Papa bondadoso, sacó esta encíclica Madre y Maestra, en la que ve las cuestiones sociales de ese tiempo y en la que nos manifiesta a nosotros cuál es el pensamiento, la doctrina y cuáles son las luchas, las circunstancias por las cuales debemos de trabajar el bien social, los trabajadores, el orden de la economía y el orden de las posibilidades en las que esta economía y esta distribución de los bienes y el trabajo y el respeto al trabajo de los cristianos, de los obreros, tiene que ser el fundamento de una vida cristiana y también el fundamento de una paz estable y de un crecimiento, un progreso entre todos los pueblos. Muy interesante esta encíclica como las anteriores. Veamos, entremos a nuestra clase, pero antes pidamos la intercesión que Dios envíe a nosotros el Espíritu Santo para que podamos vivir según sus enseñanzas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Digamos ahora la misma oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Comencemos entonces nuestra clase para conocer de alguna manera, al menos somera, lo que el Papa Juan XXIII en el año 1961 da a la Iglesia con su encíclica Mater et Magistra. Una introducción. El Papa empieza con estas palabras: venerables hermanos y queridos hijos, salud y bendición apostólica. Madre y maestra de pueblos, la Iglesia Católica fue fundada como tal por Jesucristo para que en el transcurso de los siglos encontraran su salvación con la plenitud de una vida más excelente. Todos cuantos habían sido entrados en el seno de ella recibirán su abrazo. A esta Iglesia, columna y fundamento de la verdad, confió su divino fundador una doble misión: la de engendrar hijos para sí y la de educarlos y dirigirlos, velando con maternal solicitud por la vida de los individuos y de los pueblos, cuya superior dignidad miró siempre la Iglesia con el máximo respeto y defendió con la mayor vigilancia. De tal manera que es el número 1 de esta encíclica. Son muy interesantes las palabras del Papa bueno, del Papa Juan XXIII. A esta Iglesia, columna y fundamento de la verdad,
confió su divino fundador una doble misión, la de engendrar hijos para sí mismos y la de educarlos y dirigirlos, velando con maternal solicitud por la vida de los individuos, velando con maternal solicitud por la vida de los individuos y de los pueblos, cuya superior dignidad miró siempre la Iglesia con el máximo respeto y defendió con la mayor vigilancia. El Papa Juan XXIII advierte que la cuestión social tiene una dimensión mundial y que así como se puede hablar de personas pobres, también se ha de hablar de sectores pobres y de naciones pobres. Dice el Papa que la justicia y la equidad exigen que los poderes públicos actúen para que las desigualdades entre zonas económicamente más desarrolladas y menos desarrolladas sean eliminadas o disminuidas, y en las zonas menos desarrolladas se aseguren los servicios públicos esenciales. Esta es la verdadera justicia, una equidad que exige que los poderes públicos actúen para que las desigualdades sean menos desarrolladas, o más bien fueran eliminadas o disminuidas, para que se asegure los servicios a todos. El Papa Juan XXIII, sostiene que una economía justa no solo depende de la abundancia y distribución de bienes y servicios, sino que incluye el papel de la persona como sujeto y objeto del bienestar. Estas palabras realmente están iluminadas por el Espíritu Santo, y el Papa Juan XXIII, nos da con toda claridad una definición muy grande de lo que debe ser la labor social o la prevención social. La economía justa no solo depende de la abundancia y distribución de bienes y servicios, sino que incluye el papel de la persona humana como sujeto y objeto del bienestar. ¿Cuál es el contenido de esta encíclica? Se divide en dos partes. En la primera parte se indican algunas ideas presentes en las encíclicas anteriores de los diferentes papas, desde León XIII, les decía, con Herrero Novaro. Esto ya lo habían dicho los otros papas en las otras encíclicas, pero él lo vuelve a reafirmar. La economía requiere de una oportuna intervención estatal en aras de la justicia y basada en el principio de subsidiariedad, es decir, todo en todos y de alguna manera en el equilibrio justo. Exige la importancia de tener en cuenta el bien común, sobre todo en los tiempos actuales, presentes y en todos los tiempos. Exige la estimación del salario digno. Debe considerar criterios de justicia. Este debe dar lo suficiente para una vida digna, el salario. Este salario debe ayudar a generar una cierta igualdad dentro de los países y en el orden internacional. Se debe aspirar a que los trabajadores tengan una participación en la empresa y colaboren con el empresario y la actividad económica en asociaciones como en sindicatos. Es decir, ni que se destruya una cosa ni que se apague la otra, sino que haya un equilibrio, lo que se llama una subsidiariedad, y en la que la actividad económica dependa de todos, tanto el trabajador como el empresario, como el mismo Estado, en una verdadera unidad de servicio y de equilibrio. Nos habla también de la propiedad privada, que nace de la misma naturaleza humana, por lo cual la Iglesia defiende el derecho de poseerla, de tenerla. Justamente por su importancia es de suma necesidad permitir que la mayor cantidad de personas posibles puedan poseer algún patrimonio, cosa que en un Estado capitalista no se da, y en un Estado comunista socialista tampoco se da. Por eso el Papa afirma:
No se debe olvidar que la propiedad tiene una función social. Aquellos que tienen deben compartir sus bienes con aquellos más desfavorecidos. Todo esto corresponde a los números 51 y 121 de esta encíclica Madre y Maestra. La segunda parte, el Papa destaca los siguientes temas contemporáneos, 1961 y también hasta la fecha. Destaca la importancia de revalorizar el mundo agrícola, la solidaridad como respuesta a la desigualdad entre países ricos y pobres, el llamado problema de desnivel entre la población y los medios de subsistencia y los desafíos de una mayor colaboración en el plano mundial, llamado a componer el desnivel entre la población y los medios de subsistencia, a sufrir y a padecer y a más bien a luchar contra los desafíos de una mayor colaboración en un plano mundial. Habla también el Papa de la necesidad de la acción católica, es decir, el deber del cristiano, del laico, para tener una acción en el orden de la economía, en el orden del trabajo y en el orden de toda la sociedad. Habla el Papa de darle sentido a la dignidad humana, porque se nota y existe un debilitamiento de este sentido de la dignidad humana, restablecerlo, reorganizarlo, darle su papel, su dignidad y su función. Propone el Papa Bueno un desarrollo gradual y económico de la empresa agrícola, una reforma de la agricultura, créditos e intereses convenientes, seguros sociales, tutela, cuidado de los precios, imposición fiscal, de tal manera que lo que está él de alguna manera proponiendo es una regularización para que exista un desarrollo gradual y armónico en toda la actividad del campesino. No es solamente darles por darles o que ellos trabajen por trabajarlo, sino que hay un equilibrio en todos estos órdenes. Reforma de los principios y las acciones, créditos por intereses convenientes, seguros sociales, cuidado y equilibrio de los precios, una imposición fiscal que no acabe ni no destruya al agricultor. Nos dice en el número 131, enseña el Papa Juan 23, cuando los medios agrícolas faltan estos servicios necesarios hoy por alcanzar un nivel de vida digno, el desarrollo económico y el progreso social vienen a ser o totalmente nulos o excesivamente lentos, lo que origina como consecuencia la imposibilidad de frenar el éxodo rural y la dificultad de controlar numéricamente la población que huye del campo. Y por lo tanto, pues se acaba realmente el principio de la vida de los pueblos y de las naciones, y por eso es necesaria una intervención y una reforma de la agricultura para que de alguna manera, no por paternalismo ni por exagerar los cuidados del campesino, sino porque haya una justa y conveniente repartición de los deberes y de los trabajos y también de los frutos de sus trabajos. A esto se llama la solidaridad entre los países. Enseña el Papa estas palabras, nos dice, en estos últimos años han ocurrido profundas transformaciones en el interior de los países y en la esfera de sus relaciones mutuas. Pero afirma y enseña el Papa, el problema tal vez mayor de nuestros días es el que atañe a las relaciones que deben darse entre las naciones económicamente desarrolladas y los países que están aún en vías de desarrollo económico. Las primeras, las naciones sumamente desarrolladas, gozan de una vida cómoda. Las segundas, los países que están en vías de desarrollo, padecen durísima escasez. Número 157 de esta encíclica.
¿A qué se refiere el Papa con decir la solidaridad social? Para reducir el desnivel entre los diversos sectores son necesarias las ayudas de emergencia. Hay naciones que tienen sobreabundancia de bienes de consumo y particularmente de productos agrícolas. Existen otras, en cambio, en las cuales grandes masas de población luchan contra la miseria y el hambre. Por ello, tanto la justicia como la humanidad exigen que las naciones ricas presten su ayuda a las naciones pobres, de tal manera que ni unos tengan tanto ni otros tengan menos o nada, sino que haya un verdadero equilibrio y justicia, tomando en cuenta las labores del trabajo y las labores de la persona, y por lo tanto que las naciones presten atención a las más necesitadas. Habla el Papa también de los medios de subsistencia. El llamado problema de desnivel entre la población y los medios de subsistencia se presenta por el incremento demográfico de los países pobres. Enseña el Papa y dice: en estos últimos tiempos se plantea a menudo con cierta frecuencia el problema de cómo coordinar los sistemas económicos y los medios de subsistencia en el intenso incremento de la población humana. Así en el plano mundial como en relación con los países necesitados, que haya un equilibrio. Su organización económica y social está montada de tal forma que no pueden disponer de los medios precisos de subsistencia para hacer frente al crecimiento demográfico anual, ya que los pueblos no manifiestan en sus relaciones mutuas la concordia indispensable. Es necesario, pues, un equilibrio, es necesario tomar en cuenta al otro, es necesario no taparse los ojos para ver las necesidades de unos y también la desproporción en el crecimiento de otros. Que haya un verdadera subsistencia, medios de subsistencia para lograr este equilibrio. Nos enseña el Papa que la sociedad humana tiene una dignidad en sí misma. La dignidad, la libertad, la igualdad, la seguridad. La Iglesia Católica enseña y proclama una doctrina de la sociedad y de la convivencia humana. La Iglesia enseña los siguientes puntos. El principio capital, sin duda alguna, de esta doctrina afirma que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales, en cuanto es sociable por naturaleza. De manera que el hombre es necesariamente fundamento y causa y fin de todas las instituciones sociales, en cuanto es sociable por naturaleza, el hombre. Por lo que defiende la sagrada dignidad de la persona, para ordenar las mutuas relaciones humanas de acuerdo con los criterios generales, que responda tanto a las exigencias de la naturaleza y a las distintas condiciones de convivencia humana en la época actual. Es verdaderamente una doctrina conforme al Evangelio y conforme al respeto y al servicio en la dignidad humana. ¿Cuál es el papel de la religión? El Papa enseña enfáticamente que el sentido religioso es natural al hombre y no habrá paz ni justicia sin la religión. El número 215 enseña el Papa: por lo cual, por grande que llegue a ser el progreso técnico y económico, ni la justicia ni la paz podrán existir en la tierra mientras los hombres no tengan conciencia de la dignidad que poseen como seres creados por Dios y elevados a la filiación divina. De manera que la conciencia de la relación con Dios nos tiene que llevar a una conciencia de que tenemos una dignidad porque somos creados por Dios y estamos elevados a una filiación divina. Somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos un respeto y una dignidad como hijos de Dios. Enseña el Papa en el número 917:
La insensatez más caracterizada de nuestra época consiste en el intento de establecer un orden temporal sólido prescindiendo de Dios y querer exaltar la grandeza del hombre cargando la fuente que brota y se nutre, aniquilando la tendencia innata del alma hacia Dios. Esto es lo que realmente, como se puede decir vulgarmente, le da la torre a los países, a los pueblos y a las naciones. Un querer tener una grandeza, exaltar la grandeza del hombre, cegando la fuente que brota de su y que se nutre en la dependencia innata del alma hacia Dios. Porque cuando el hombre se hace centro de todo, es cuando se pierde el mismo hombre, porque pierde su dignidad y pierde su relación, porque pierde su origen y pierde su finalidad, por la cual ha sido creado y a la cual tiende, que no es establecer su vida y su relación en este mundo, sino alcanzar la vida y el premio de la vida eterna. El Papa Juan XXIII advierte de otra vulnerabilidad a la dignidad humana. Nos enseña y nos advierte que es necesario la santificación de las fiestas. Es un derecho y un poder de Dios exigir del hombre que dedique al culto divino un día a la semana, para que así su espíritu, liberado de las ocupaciones de la vida diaria, pueda elevarse a los bienes celestiales y examinar en la secreta intimidad de su conciencia en qué situación se hallan sus relaciones personales, obligatorias e inviolables con Dios, y de Dios con los demás, pero primero de Él a Dios, de Dios a Él, y luego por fruto también con los demás. En el libro del Éxodo, capítulo 20, número 8, nos enseña la palabra de Dios que para defender la dignidad del hombre como ser creado por Dios y dotado de un alma hecha a imagen divina, la Iglesia Católica ha urgido siempre la fiel observancia del tercer mandamiento del Decálogo, que nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Y no ya solo para proporcionar respeto a simpatía al cuerpo y honesta distracción a sus sentidos, sino también para mirar por la unidad de su familia, la cual reclama de todos sus miembros contacto frecuente y serena convivencia. De manera que la santificación de las fiestas no es propiamente otra cosa sino guardar el día domingo y guardar el día que es marcado como fiesta por una institución eclesiástica o por un calendario en el cual nosotros tenemos o debemos de tener un tiempo para comunicarnos con Dios, para recibir de Dios palabra, para la sana diversión y también para el sano descanso. Esta es una realidad que no puede borrarse, no puede destruirse. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Antes de concluir esta encíclica, el Papa quiere recordarnos que somos miembros vivos del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Nos lo dice en el número 259 de su encíclica al 260. Recordarnos que somos miembros vivos del cuerpo real de Cristo, que es la Iglesia. Y tiene estas palabras: exhortamos pues insistentemente a nuestros hijos de todo el mundo, tanto del clero como de los laicos, de los bautizados, a que procuren tener una conciencia plena de la gran nobleza y dignidad que poseen por el hecho de estar injertados en Cristo como los sarmientos en la vid. De manera que en Él tenemos la vida y por Él existimos y para Él existimos. Aunque hay que reconocer que nuestro siglo padece gravísimos errores y está agitado por profundos desórdenes, sin embargo, esta es una época, la nuestra, en la cual se abren inmensos horizontes de apostolado para los operarios de la Iglesia, despertando gran esperanza en nuestros espíritus. Es decir,
lo que ya habíamos visto en las clases anteriores, el deber de la acción social, el deber de nuestro compromiso de no solamente conocer la palabra o conocer la doctrina de la iglesia, sino que a través de nuestra influencia en donde nosotros somos y estamos, se desarrolle la justicia social y el desarrollo de las personas y de los pueblos para que haya un legítimo progreso entre los hombres y por lo tanto entre los pueblos. Somos miembros de un solo cuerpo y Cristo es la cabeza. Nosotros edificamos su cuerpo, construyendo el reino de Dios, la justicia social y la civilización del amor. Ahí tenemos la figura, el dibujo del Papa Bueno, el Papa Juan XXIII. Hoy, más que nunca, es necesario que esta doctrina social sea no solamente conocida y estudiada, sino además llevada a la práctica, nos dice el Papa en el número 221. Vamos a repetir las palabras del Papa. Hoy, más que nunca, es necesario que esta doctrina social sea no solamente conocida y estudiada, sino además llevado a la práctica. Papa Juan XXIII, Pontífice Máximo. Conclusiones. Algunos aspectos importantes que hay que destacar en la enseñanza del Papa. 1. En primer lugar, debemos hacerle frente al miedo y no creer que el desarrollo económico no será suficiente para sostener a la creciente población mundial, sino más bien trabajar por ese desarrollo económico para que nosotros demos una solución al problema de la población mundial. Segundo, tener en cuenta la advertencia sobre el peligro de un desarrollo técnico sin Dios, que ya desde entonces vislumbraba el Papa. Tener en cuenta, advertir del peligro de un desarrollo técnico sin Dios, que destruye al hombre y destruye a la sociedad. Tercero, la importancia del trabajo de la familia y el matrimonio, al tiempo que la Iglesia recuerda que Dios da todo lo necesario para que sus hijos vivan dignamente. Y en ella nosotros tenemos precisamente el derecho y también la obligación de cumplir con el trabajo y, cumpliendo con el trabajo, alcanzar lo necesario para vivir dignamente. Cuarto, el concepto de justicia se ve relativizado. Es decir, cuando no hay ética, se debilitan los vínculos. Sin vínculos se ve socavado el desarrollo. Quienes pagan estas consecuencias son, por supuesto, los más pobres. Es pues necesario luchar, trabajar, buscar y hacer ver la justicia que quiere Dios y que Dios mismo da a todos los hombres, como dice en el Evangelio, hace salir su sol sobre buenos y malos, manda su lluvia sobre pobres y ricos, y hace participar a todos de sus dones, para que cada quien, recibiendo los dones de Dios, los ponga precisamente a trabajar para el bien común y para el bien de todos. Que esta sea pues para nosotros nuestra gran inquietud, que el conocimiento de esta doctrina social de la Iglesia, el conocimiento de la enseñanza de los papas, nos lleve a todos a obtener en nuestra vida mejores frutos y que realmente sintamos que el mundo necesita de la participación de estos valores, de estas enseñanzas de la doctrina, de la cual nosotros tenemos que ser los pregoneros, ir a la vanguardia, entenderlos, conocerlos para poderlos vivir y para que haya un desarrollo de progreso, de felicidad, de estabilidad, de justicia en cada lugar, en cada familia, en cada pueblo, y podamos nosotros hacer crecer la manifestación, es decir, el dar a conocer la gloria de Dios, la manifestación del reino de Dios, y por lo tanto
que nosotros mismos caminemos en esa dignidad de ser hijos de Dios, porque hemos trabajado y hemos luchado para que el reino de Dios se establezca. Quiera Dios que nuestra pequeña participación en que todos tengamos conciencia de este deber que la Iglesia nos enseña en su doctrina, sea para todos los pueblos y sobre todo para los que gobiernan, para los que trabajan, en general para todas las familias, el principio de una vida nueva en la subsidiariedad y en la solidaridad y en el desarrollo del pueblo para el bien común en esta vida y después alcanzar el premio de la vida eterna. Vuelvo a repetir, la Iglesia no está solamente encaminada a celebrar un culto o encaminada a participar en una oficina o encaminada a estar solamente encerrada en sí misma. El Papa actual, el Papa Francisco, nos habla de que es necesaria una iglesia en salida. Es necesario que los laicos tomen en serio su papel en la sociedad, que trabajando por esta doctrina y en esta enseñanza podamos edificar un mundo nuevo. Que así sea. Encomendemos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nuestra preocupación por los pobres, por los necesitados, pero sobre todo para que la Iglesia cumpla su misión y nosotros bautizados la desarrollemos en cada uno de nuestras labores y en cada uno de nuestros lugares. Que así sea para nosotros y para la gloria de Dios. Nos encomendamos y saludamos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice y que María Santísima los proteja siempre.